Hablar de un proyecto de reforma constitucional, de reducir 53 diputados, excluir el Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y darle protección constitucional al Ministerio Público, son temas que generan un avispero en la República Dominicana. Hay sectores a lo interno de Haití que traman contra la República Dominicana. Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, desde la República Dominicana para el mundo. Hay un tema que domina los titulares de la prensa dominicana, como es natural. Cada lunes, con la semanal, el presidente Luis Abinader habla de variados temas, aunque se tenga la intención de solamente abordar uno en particular. Naturalmente, en un encuentro con la prensa, surgen preguntas, surgen reacciones, y en esta ocasión el presidente de la República ha lanzado al país una propuesta muy polémica que desde ayer mismo en la tarde-noche comenzó a encontrar respuesta. Hablar de un proyecto de reforma constitucional, de reducir 53 diputados, de excluir el Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y darle protección constitucional al Ministerio Público, son temas que generan un avispero en la República Dominicana, y vemos que ya la oposición, no importa el porcentaje de votos que haya obtenido en las elecciones del 19 de mayo, ya cuestiona la legitimidad de esa reforma, que además tiene una palabra que yo creo que pone a soñar en algún momento de su sueño al presidente Luis Abinader. El presidente ha hablado de un candado a la reforma constitucional, a la Constitución, un candado a la Constitución. Pero ocurre que la llave del candado mayoritariamente la tiene, hasta que gobierne el presidente Abinader. Y recordemos cómo el poder en la República Dominicana cambia de protagonistas, cambia de presidentes, de legisladores y de mucho más. Ahora, el presidente, si logra esa reforma constitucional, porque habría que ver cuál será la reacción de los diputados aprobando una reforma que pudiera quitarle espacio político. Habría que ver cuál será el comportamiento de los diputados ante la Asamblea Nacional, cuál será el impacto de esa reforma constitucional a lo interno del PRM, un partido
que no escapa a los intereses que se introducen y compiten en el sistema partidario dominicano. Pero llama la atención que el proyecto de reforma constitucional habla de reducir 53 diputados y no habla de reducir esa gran cantidad de ministros, de viceministros y de otras posiciones que le cuestan un dineral al contribuyente dominicano. Me decía un vendedor de frutas que siempre ha militado en la política dominicana y que desde que era estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siempre tuvo la vocación de vender frutas en la universidad para poder mantenerse, vender galletitas, cafecitos y muchísimas cosas en aquellos tiempos de los finales de los años 70. Él me decía ayer, en horas de la noche, que cada presidente que ha tenido el país se entretiene con un tema. Eso lo está diciendo ese vendedor de frutas que tiene ideas progresistas y comenzó a analizar el tema del candado. Y oigan lo que dice ese vendedor de frutas que no ha podido zafarse de la venta de frutas, de aguacate, de manzana de oro y de muchísimas cosas más para poder subsistir, porque no pudo, a pesar de sus años en la UAS, de hacerse de una carrera profesional. Es una persona que le gusta vender fruta, le gusta el karaoke, le gusta elaborar platos típicos, arepitas al estilo Buren de los Vanilejos, le gusta la arepita de la yuca guayada, le gusta la arepita de maíz, y ahora le da seguimiento con un radio que tiene a todo lo que ocurre en el país, escuchando programas de contenido polémico. Y me decía él, Alex, pero hace 14 años al presidente Leonel Fernández se le metió en la cabeza la modificación de la Constitución en el 2010, y luego me dice, pero Abinader y Leonel fueron a combatir una reforma constitucional que buscaba un tercer periodo para Danilo Medina. Me recordó la llamada de Pompeo, y uno se pone a estudiar la modificación de la Constitución de la República con temas tan polémicos como la unificación de las elecciones. Las elecciones separadas fueron una idea de José Francisco Peña Gómez. Y yo quiero, señor director, señora productora, que busquemos una fotografía de José Francisco Peña Gómez, ese líder que hizo tantas propuestas democráticas en el país y que fue el caballo de batalla para esas elecciones separadas. Y uno pregunta sobre la coherencia política de los partidos políticos en el país, porque el PRM es un partido que nació de las entrañas de ese PRD de José Francisco Peña Gómez, ese PRD que lo han convertido en una especie de ventorrillo político camino al cementerio Cristo Redentor, porque cada vez ha venido disminuyendo su espacio. A pesar de su gran historia,
de llevar al poder, luego del año 78, al inolvidable presidente de la República, doctor don Antonio Guzmán Fernández, luego a Salvador Jorge Blanco y posteriormente a Hipólito Mejía. Es en las elecciones del 2020 que el presidente Abinader toma las riendas y sigue por su repostulación, su reelección, el 19 de mayo, de seguir 4 años más, aunque ayer volvió a decir, cuando hablaba de la reforma constitucional, que él se va en el 28, que es un tema que hay que analizar, porque creo que el presidente de la República, que ha venido repitiendo que se va en el 2028, aunque se vaya en el 2028, no debe estar repitiendo eso frecuentemente, porque los funcionarios y la gente del PRM lo que buscarían ya con ese anuncio de Abinader es a quien tenga vocación de poder, fomentando los grupos dentro del PRM donde hay un paquetón de aspirantes presidenciales. El doctor Peña Gómez, que es la segunda vez que lo menciono, y ahí está ese gran líder que nació en la Loma del Flaco. El doctor Peña Gómez fue un promotor de grandes cambios en la Constitución de la República. Recordemos el pacto para ponerle fin a la crisis de 1994. Peña Gómez y Balaguer pactaron una serie de reformas, aunque hubo algunas que por bellaquerías políticas, la cambiaron, la modificaron en el trayecto del Palacio Nacional hacia el Palacio del Congreso Nacional. Entonces, hay que buscar para fines de reforma no solamente el apoyo de esos señores que están en el Congreso, sino escuchar la voluntad del pueblo dominicano, que va a sufrir de reformitis. El país va a sufrir de reformitis porque tenemos un Consejo Económico Social encabezado por un ex rector de INTET, el maestro Rafael Damares Toribio, nuestro gran amigo, que ha venido consensuando desde hace años reformas en ese consejo. Pero ahora tenemos como plato del día la reforma constitucional. Y me dijo el vendedor de frutas, el vendedor de aguacate, me dijo anoche, señor Jiménez, pero quienes estaban hablando de que Abinader quería reducir el porcentaje del 50+1 a un porcentaje menor, fracasaron en su pronóstico. Y yo vengo y le digo, ¿y tú te recuerdas de eso? Y dice, pero nada más hay que buscar los recortes de los periódicos. Y hay que agradecer que gente como ese frutero esté al tanto de los temas nacionales, los cuales no atiende la llamada izquierda política dominicana, que debería fijar posición. Por ejemplo, la Academia Dominicana de las Ciencias Políticas, de la cual yo soy miembro, tiene mucho trabajo con esa reforma de Abinader y debe emplearse a fondo con el tema de la unificación de las elecciones. Pero la unificación de las elecciones tiene peligros, porque cuando un dominicano va a la urna y le llevan ese sancocho de candidato presidencial, vicepresidencial, senadores, regidores, alcaldes,
vicealcalde, se está afectando el derecho a la libertad del pensamiento con el poco tiempo que tiene un ciudadano que va a la urna a escoger quiénes van a dirigir el país. Los que dirijan el país tienen que ser funcionarios de calidad para que no se vayan degradando los funcionarios públicos y que, como diría mi amigo del alma, Juan Cruz Trifolio, la política no puede ser llenada de arracabacas y atrapapesos, sino de gente que debe tener la cualidad para dirigir una posición pública. Dentro de esa reformitis que tenemos, debemos poner el tema de la calidad, endurecer los requisitos, porque un agrónomo no puede ser procurador general de la República. Un agrónomo tiene que estar en la extensión rural, un médico en la clínica, una enfermera atendiendo a los pacientes, pero esos son especialidades y no podemos seguir chimichurreando la República Dominicana porque el compañerito de la base que se llama fulano de tal, hay que buscarle una posición, no importa lo que haga en el cargo. Entonces, cuando hablamos de una reforma constitucional, hay que hablar de temas que no lesionen la democracia dominicana. Aquí hay una ley que anda rodando por ahí y se están haciendo los chivos locos. Y yo la menciono todos los días porque hay que modificar esa ley. Hay que reformarla, la ley que creó la DNI. Y hay que adoptar medidas para que sea el pueblo, no grupitos, aunque sean electos de intereses, que decidan el presente y futuro del país. Hay que hacer algo para que el pueblo no simplemente opine en un sondeo por WhatsApp. No, eso hay que someterlo. Hay que ir a la Fundación Montalvo a debatir eso. Hay que debatirlo en Finjus, hay que debatirlo en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allá en Santiago, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la Universidad Nordestana, con todos los sectores del nordeste del país. Hay que ir también allá a los pueblos fronterizos, que nada más lo mencionan con la desgracia de Haití, con su canal y con las bandas haitianas que están muy cerca de la frontera. Vamos para Barahona, para el centro de la UAS, vamos para Baní, que tiene un centro de la UAS, para debatir reforma por reforma, para que el país exponga sus puntos de vista. Esto no es cuestión de solamente estar enviando proyectos al Congreso para que levanten la mano y se convierta el país en un sello gomígrafo de que todo lo que manda el Poder Ejecutivo hay que aprobarlo porque lo mandó el Poder Ejecutivo. No, aquí hay que tomar en cuenta la sociedad dominicana, que es la dueña del poder y la dueña de la República Dominicana, como siempre recordamos en este programa. Ahora mismo hay que comenzar a reunir a los constitucionalistas del derecho. Vamos a hacer el censo de 100 o 150 constitucionalistas que también opinen y fijen posición. Yo conozco a un constitucionalista de los más grandes de la República Dominicana, que nació allá en Guayacanes, allá la tierra de los Chávez,
la tierra de José Francisco Peña Gómez y su cercanía con la Loma del Flaco. Me refiero al doctor, eminente catedrático universitario, quien cuando yo era estudiante iba a escucharlo en el centro, en el CERES de la UAS, en el Centro de la Realidad Económica y Social de la República Dominicana, el doctor Luis Gómez Pérez, una autoridad, Cristóbal Rodríguez, vamos a escuchar El País, pero también los partidos políticos no pueden ser indiferentes. El Partido Reformista Social Cristiano, no importa el tamaño que tenga, que reúna sus abogados. El PLD, no importa el 10% que haya sacado en las elecciones. El doctor Fernández y la Fuerza del Pueblo, pero también el Cobrador, el partido de Julio César Valentín, el partido de Eduardo Estrella y un partido que le gusta fijar posición, el PDI, que también se faje con sus juristas y sus sectores para hacer la sociedad dominicana la sociedad democrática completa que necesita el país. Vamos a escuchar la opinión de las escuelas de jurídicas y políticas del país. Esa escuela de ciencias políticas, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, de donde nació el presidente, de donde salió el presidente del Tribunal Constitucional, de donde salió Franklin García Fermín, el doctor Vidó Medina, donde estudió el doctor Balaguer, Derecho, donde tuvimos a Vinicio Cuello y todos esos catedráticos universitarios, el doctor Rafael Alburquerque, donde estudió Leonel Fernández. Vamos a darle sustancia democrática a esto, porque esa reforma constitucional no puede ser obra exclusiva del presidente Abinader, sino que tiene que tener la bendición y la aprobación de la sociedad dominicana. Yo veo una considerable cantidad de profesionales escribiendo sobre el tema. Debe sumarse Nacet Perdomo, el hijo de mi hermana Margarita Cordero, una de las voces de oro del periodismo dominicano. Vamos a escuchar a todos los que tengan que opinar y fortalecer. Vamos a escuchar al doctor Ricardo Rojas León, una voz del derecho dominicano. Vamos a escuchar el talento de esos jóvenes abogados que están egresando de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la Universidad Pedro Enrique Ureña. Vamos a escuchar a todo el mundo, y no solamente con la reforma constitucional. Hay que fajarse también con las reformas económicas, porque hay que repetirlo, señor presidente, el horno no está para galletitas, y esas reformas económicas, con ese impacto negativo de la caída de las bolsas en Estados Unidos apenas hace hora, pudiera afectar esa crisis norteamericana, el turismo, las remesas, las inversiones en la economía dominicana. El pueblo dominicano debe estar alerta para defender su democracia y para que todo lo decida el pueblo dominicano, porque el pueblo es el dueño de esta república. Vamos al primer cambio, retornamos en breve, hablando la verdad desde Su Mundo TV República Dominicana para el mundo. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo bloque
en este día, luego de un análisis profundo sobre el tema constitucional. El periódico digital Su Mundo Digital, ahí está la portada, los 4 ejes fundamentales de la reforma constitucional que promueve el presidente Abinader y que someterá al Congreso Nacional el 16 de agosto próximo. Dice que el Consejo Nacional de la Magistratura designará al Procurador General, reducción de diputados de 190 a 137, unificación de las elecciones a partir del 2032, prohíbe modificar actual forma de elección presidencial. El gobierno otorgará permiso de trabajo a venezolanos con documentos vencidos. Las reinas del Caribe, allá en los Juegos Olímpicos, caída de las bolsas en Estados Unidos, Trump vaticina gran depresión económica. Y yo quiero, a propósito de esa portada, preguntar aquí, ¿se prepara el gobierno dominicano ante la posibilidad de una depresión económica que cambie todos los planes en la economía dominicana? Una buena pregunta. También los periodistas de Su Mundo TV aportando con contenido noticioso, analítico, informativo. Su Mundo TV con una programación pluralista y también nuestros trabajos inéditos en el periódico Primicias, que este año pues celebra 31 años. Ahí habla de la importancia del convite Banilejo y sus aportes productivos a la diáspora y la nación dominicana. Fabricación de galletas, panes y productos de repostería identifican la industria comunitaria del país, reconocen el liderazgo de Scotiabank en el país. El Consejo Ejecutivo Nacional de Dominicanos por el Cambio hace llamado a las autoridades electorales de Venezuela de transparencia y publicar acta de las pasadas elecciones. El Ministerio de Trabajo invitando a una jornada de empleo para San Pedro de Macorís. Así que ahí tienen la portada digital de Primicias, que también tiene el periódico impreso y las megas ediciones. Señores, saludamos los operativos preventivos de la Fiscalía del Distrito Nacional y la Policía Nacional en prevención de delincuencia y de actos que puedan afectar la sociedad. Muy buena iniciativa. Mientras, alerta del gobierno haitiano porque pandilleros haitianos se dirigen hacia las cercanías de la frontera dominico-haitiana. Y no hay dudas de que el presidente Luis Abinader está muy bien informado sobre el tema por las agencias de inteligencia del Estado, el alto mando militar, el CEFRON y toda la información que tradicionalmente de manera diaria recibe un presidente de la República. Cuando el presidente de la República dice que es un tema que no es de ahora, demuestra el seguimiento al problema de la seguridad fronteriza. Pero yo quiero formular una pregunta. Hay sectores a lo interno de Haití que traman contra la República Dominicana, intentando crear una situación de emergencia entre esos pandilleros haitianos y los valiosos militares dominicanos
que preservan la seguridad en la frontera dominicana. Por un lado, en Haití, cerca de la frontera, pandilleros armados. Pero ayer, en la comunidad de Atillo Palma, Montecristi, la comunidad a la que le sacaron el populoso merengue de Atillo Palma, en el marco del merengue típico rural de Ñico Lora, quien nació en Maizal, Esperanza. Pues ahí los haitianos enfrentaron de manera violenta a policías y militares allá en Atillo Palma. Pero de manera suelta aparecen todos los días detalles de acciones de haitianos que tratan de sobornar la autoridad pública para quedarse en el país. Por suerte hay una decisión de un tribunal de llevar, en otro caso diferente, a prisión a unas personas que intentaron sobornar a miembros de la DNCD para instalar un punto de drogas, lo cual revela el deterioro en la República Dominicana. Pero retornando a los haitianos, vemos que los haitianos todos los días tienen algo nuevo y no podemos descuidarnos los dominicanos. Ya hemos hecho aquí, en Hablando la Verdad, decenas de programas analizando cómo el país está ocupado por los haitianos. Hoy amanece el país, aparte de esa violencia de esos pandilleros en la cercanía de la frontera dominico-haitiana, pues el país recibe la noticia de que 116,000 mujeres haitianas parieron en los últimos 5 años, y averigüen cuánto le cuesta eso al contribuyente dominicano. No salimos de una donde el gobierno debe estar alerta, porque quién sabe si alguna mentalidad calenturienta haitiana se atrevería a formar internamente en el país comandos violentos con haitianos para asociarse a esas bandas de Haití. Ya no es de dudar nada, porque en una ocasión unos golpistas haitianos salieron armados desde un sector de Santo Domingo y llegaron a Haití para derrocar el gobierno de Haití. Yo de los haitianos no dudo nada, porque el doctor Leonel Fernández, siendo presidente de la República, le construyó una universidad, y cuando el presidente Fernández fue al Palacio Presidencial de Haití, hubo un intento de atentado contra el presidente Fernández, y ese mismo presidente Fernández en el año 2010 fue el que encabezó con amplios sectores del país llevarle asistencia humanitaria a todos los afectados en Haití por el famoso terremoto de ese año, que hubo que ir y llevar linterna, llevar alimentos, llevar medicinas, pero sin embargo persisten en considerarnos a los dominicanos como sus enemigos, y aquí viven falsificando documentos. Los haitianos están metiendo en rojo en las motocicletas, en los semáforos. Ahora quieren, después que se han cogido el transporte de pasajeros, las motocicletas, los hospitales. Ustedes saben qué quieren ahora los haitianos. Obligar al gobierno que le dé documentos con protesta como la de allá de Atillo Palma ayer. Y una tarea del gobierno dominicano es verificar todos esos documentos que tienen en su poder muchos haitianos,
para determinar si realmente esos documentos son legales. ¿Legales? Usted va, por ejemplo, a los Praditos, ahí, entre el medio de los Prados, la Castellana, el ensanche Quisqueya y la urbanización Fernández. Pero la cantidad de motores y de haitianos en actividad económica ilegal revela como que aquí no están haciendo el trabajo para mandar para su país a quienes tienen que hacerlo. Hoy en el mundo Chile está deportando a los haitianos. Recientemente quisieron meterse en Jamaica y lo deportaron. De Panamá, de Estados Unidos están endureciendo, en Brasil. Y nosotros los dominicanos, y vuelvo con la expresión, no podemos dejar que nos roben la República Dominicana porque quieren los empleos turísticos de Punta Cana, quieren cogerse ahora los delivery con los motores y quieren dominar el negocio de todo lo que llega a los mercados con triciclo. No podemos, señores, dejar que nos roben el país. Por otra parte, exigen el cierre de una mina en Loma de Angostura. Allí en Moca hay una mina en la que se produjo un accidente de tránsito entre un camión con materiales de esa mina y creo que con unos motoristas y fallecieron 2. Allá en Moca quieren que cierren esa mina que permite la extracción de materiales de construcción, como en Barahona, que están hartos. En Barahona están hartos con los atentados a los recursos naturales. Y hay que escuchar al pueblo. El pueblo no es solamente para que aguante cajeta y para que le invadan, que vote por tal o cual candidato en las elecciones. El pueblo quiere solución de sus problemas, solución a esa minería criminal, contaminante, dañina, a esa oscuridad de las lámparas en las calles que permiten delincuencia y que motivan lo que mencionamos anteriormente, los operativos preventivos. Por otra parte, el impacto de Debby, una tormenta allá en la Florida que se dirige hacia la parte este de los Estados Unidos. 6 muertos por esa tormenta. La naturaleza sigue provocando inundaciones, daños, tumbando árboles, pero también perjudicando vida. Y recordemos a los televidentes de este programa a nivel mundial que precisamente estamos en la temporada ciclónica que concluye el 30 de noviembre. Ya uno no sabe si verdaderamente termina el 30 de noviembre porque se han producido en años atrás fenómenos después del 30 de noviembre. Vamos a esperar una evaluación de la autoridad del estado de la Florida, donde hay muchos dominicanos, un informe detallado del impacto de Debby. Y pasamos a Venezuela, donde quieren apresar a quien se define como presidente electo de Venezuela y quien ha enfrentado lo que denomina un fraude electoral en las elecciones. El señor González Urrutia sigue la lucha a favor de la democracia en Venezuela. Maduro comiéndose las redes sociales, comiéndose la Unión Europea y reaccionando por quienes cuestionan las elecciones y su triunfo allá en Venezuela. El presidente Luis Abinader ha garantizado un permiso para los venezolanos a los cuales se le ha vencido la documentación, un permiso para trabajar, y es una de las noticias de las últimas horas. Llama la atención, luego de estos temas
de Venezuela. Señores, la agilidad y la modernidad de delincuentes, de redes criminales o que instalaron unas cámaras de vigilancia en las calles de Sánchez, allá en Samaná. Sánchez, la tierra de los camarones tití y de los camarones flechú, unos delincuentes ahí que instalaron unas cámaras y uno pregunta, ¿y dónde que están aprendiendo estos delincuentes? Porque no solamente están accionando con las cámaras, están también accionando con redes mafiosas para engañar a ancianos de Estados Unidos, lo que ha provocado la extradición de 3 dominicanos que tendrán que enfrentar cargos muy delicados en los Estados Unidos. Pero ahí aparece también una red que quiere engañar a los hoteles y a las personas que van a los hoteles tratando de robar información. Y hay un trabajo muy importante sobre esa acción de esos cibercriminales. Yo creo que aparte de hacer operativos preventivos, hay que estar chequeando las calles, los pasos de la gente, porque ahora instalan cámaras para detectar los pasos de las autoridades. Eso es un caliezaje delincuencial. Los delincuentes instalando sus propios sistemas de caliezaje para ver cómo se mueven y hacia dónde las patrullas policiales. Y hay que derrotar la delincuencia. En ese Cibao ahí, por ejemplo, han aparecido cuchumil bandas. Ahora aparece esa acción de delincuentes en Sánchez, pero apareció también la delincuencia piramidal en el país. Hay que derrotarla en el terreno con el derecho, sentarlos en el banquillo de los acusados. Y hay muchos retos. El Consejo Nacional de la Ciberseguridad tiene mucho que trabajar para fortalecer la seguridad digital en el país. Hay que evitar los hackeos de instituciones públicas y privadas. Hay que evitar el robo de información. Usted tiene un teléfono, pero siempre tiene la amenaza de que quieran estafarlo. Aquí se habla de las mafias desde las cárceles, pero no solamente desde las cárceles. Aquí viven llamando hacker desde Rusia y de muchísimos países a la gente para ver si caen en la trampa de facilitar información y robar la información. Yo creo que en lo que resta del año 2024 y el año 2025, ese Consejo Nacional de Ciberseguridad, el Colegio de Periodistas, el ITLA, el Instituto de San Luis, que acaban de nombrar ahí rector a mi gran amigo José Ramón Holguín, deben conjuntamente la Asociación de Bancos, que resalta la inversión masiva en ciberseguridad, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos muy pendientes al tema, pero también a los retos de la inteligencia artificial para tener una sociedad más protegida. Señores, Estados Unidos exigiendo transición en Venezuela. Eso es lo mismo que están exigiendo muchísimos países. Lula, Chile, la mayor parte del mundo se ha pronunciado a favor de la transición y la transparencia y la presentación de las actas de las elecciones en Venezuela. Para los que creen que el PLD está camino
al cementerio de la Máximo Gómez o al cementerio Prado del Cielo o el cementerio Cristo Redentor, el PLD se activa y acaba de activar, recuerda aquellos años de esas luchas estudiantiles, acaba de activar su frente estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que motiva a preguntar: ¿y qué pasa con el movimiento estudiantil del PRM? ¿Lo han formado? Y el movimiento estudiantil de la Fuerza del Pueblo. En la UAS hubo hasta reformistas que se organizaron en el pasado, pero ahí se organizó la izquierda. Yo recuerdo los corecatos en la UAS, recuerdo el FEFLAS, recuerdo a Fragua en las luchas universitarias por el medio millón. Y vemos la activación del PLD con su movimiento estudiantil, pero también vemos, y mucha gente dice que si estamos en política, naturalmente los partidos tienen derecho a reestructurarse internamente. Vemos a Francisco Domínguez Brito aspirando a la presidencia del PLD, un proyecto presidencial de Francisco Javier García. Y ayer, oigan bien, reapareció Abel Martínez diciendo que hay que salvar y fortalecer el PLD por encima de los intereses grupales y personales. Por eso es que digo que el PLD no está muerto, se está activando. Y pregunta uno, ¿la Fuerza del Pueblo va por el mismo camino? ¿Cuándo inicia el proceso de evaluación de nuevo liderazgo interno, el PRM? ¿Se dejará morir el Partido Reformista? ¿Terminará Miguel Vargas enterrando lo que queda, lo poco que queda del PRD? El BIS tiene que seguir hacia adelante. Los partidos políticos tienen que seguir hacia adelante. A mí me dijeron que los otros partidos están en proceso de reformas, en proceso de mayor evaluación. El PDI está con su proceso evaluativo, está con su proceso evaluativo el Frente Amplio, que dice que no quiere en su militancia ni a corruptos ni delincuentes. Es decir, que realmente el sistema partidario no debe dejar pasar el tiempo y tienen compromiso con la democracia. La costosa burocracia del sector público debe ser un tema en las reformas del Estado. No podemos tener botellas pagadas por el pueblo. Y qué pena que el canal haitiano en el río Masacre ya ni lo mencionan, ni mencionan las bombas de la vigía, ni mencionan la extracción de la arena allá en el río Masacre. Ya tampoco mencionan la quema de árboles para carbón por parte de haitianos y malos dominicanos en el suroeste. Ya nadie menciona el saqueo de la arena en el río Jaina, el saqueo al río Nizao, ahí cuando usted pasa en una zona de mango, ahí antes de llegar a Santa Ana y a Nizao, usted ve que lo que queda ahí es piedra. Ya nadie menciona la cantidad de ríos que se han secado. Tampoco mencionan los peligros de la carretera, la carretera de Ocoa, la carretera de Ocoa a Rancho Arriba, donde un joven perdió la vida en un accidente reciente. Ya nadie menciona, a pesar de que hace pocos días, la necesidad de desalojar el 9 completo
porque es una obra de interés público. No importa los intereses de sindicalistas y padres de familia del sindicalismo del transporte. El país está primero y hay que sanear ese kilómetro 9. Pero gracias al papel de la prensa, los 100 días de los alcaldes del municipio del Gran Santo Domingo, dominando la basura, las porquerías en las calles, la falta de obras comunitarias. ¿Usted cree que el paso del puente flotante a mano izquierda hacia el ensanche Osama debe estar bloqueada, impidiendo el acceso por ese lugar de personas de Santo Domingo Este? Eso no se justifica. ¿Cuántas cosas bonitas escuchamos en la campaña electoral? Y en Santo Domingo Oeste me hablan del gran sufrimiento de Juan Cruz Trifolio, hastiado de problemas, de llamadas, del pesimismo que le transmiten mucha gente de Santo Domingo Este por la falta de la solución de los problemas de esa gran comunidad que comienza con esos tapones que enferman a la gente ahí en ese túnel asquerosísimo como está de las Américas, llenando de basura, llenando de desperdicios de comida que se convierte en un abono orgánico en cualquier punto de la capital, fundas con huesos de pollo y porquerías en cualquier parte, ratones abundantes, plagas y la gente esperando solución. Mientras tanto, uno de los alcaldes anuncia la creación de una orquesta allá en Santo Domingo Este, y creo que debió comenzar al revés, con el problema de la gente, las ocupaciones ilegales de terrenos públicos. El país tiene mucho que hacer. Señores, finalmente un operativo de seguridad en la zona colonial por la toma de posesión del presidente Abinader. Pero me gustaría, aparte de escuchar ese operativo en la zona colonial, donde nunca sancionaron el famoso desorden desde hace varios meses, simplemente se quedó en un anuncio de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, las sanciones que nunca se aplicaron en la zona colonial, pero ahora van a montar un operativo que debería ser montado en el país entero contra la delincuencia que está azotando en muchos lugares de la nación. Mañana será otro día hablando la verdad en el mes de agosto, el mes de Capotillo, el mes de la restauración de la República, que hizo realidad en la práctica una tercera independencia nacional. La primera fue efímera, la segunda la de 1844 y la tercera, esa independencia de los hombres de Capotillo, desde el general Santiago Rodríguez, Benito Monción, José Cabrera, Pedro Pimentel, José Ramón Luciano y otros más que se fajaron por la lucha contra la anexión a España y lograron esa restauración 1883-1865. Hasta mañana, que Dios bendiga al pueblo al que no debemos
al pueblo dominicano.